SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y comienza aquí una programación especial en Hora 25 por la ruptura absoluta que está viviendo el Partido Popular. Un partido abierto en canal ahora mismo. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Pero Isabel Díaz Ayuso ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular. Desde luego no encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones, por mucho que me investiguen. Quiero desmentir de forma tajante que este partido contactara u ordenara contactar con ninguna agencia de detective. Pero no encontrarán una sola muestra de haber beneficiado a nadie, ni menos a mi familia, a la que están haciendo sufrir más de lo que cualquiera podría aguantar. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. Que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar. Cuando nadie creía en ella, ahí estaba Pablo Casado, ahí estaba la Dirección Nacional para defenderla. He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. Esta Dirección Nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en los que eventualmente pueda verse envuelto. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Adelantamos a esta hora la mesa del análisis de Hora 25, hoy además mesa amplia con algunos de los mejores corresponsales y cronistas políticos de España. José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aimar. Lucía Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jesús Maraña, muy buenas noches. Maraña, tu análisis de situación. Noches. Bueno, hay muchos puntos de vista sobre los que analizar lo que está ocurriendo. Por eso os pido ahora, lo primero, una foto, una imagen completa de en qué punto está el Partido Popular después de todo lo que ha pasado hoy. Bueno, para empezar, a mí me parece que está en un punto de no retorno. Es decir, que la guerra total que ya se ha visibilizado hoy, con acusaciones que al menos en mi memoria personal y política no recuerdo en ningún partido, acusaciones de delitos que se han hecho mutuamente, Isabel Díaz Ayuso y el equipo de la Dirección Nacional de Pablo Casado. Digo que parece un punto de no retorno porque uno de los dos o los dos tienen que caer, probablemente, porque no hay un pulso como este y con los ingredientes que contiene. Luego supongo que iremos viendo detalle a detalle esos ingredientes, ¿no? Desde el punto de vista político, mediático, de concurrencias o de intereses de todo tipo que están en esta batalla, ¿no? Pero en todo caso, hay quien se está frotando las manos en esa posibilidad de que Casado estableciera una estrategia después de lo que ha ocurrido en Castilla y León, y esto digamos que lo ha roto todo, es decir, no es de ayer, es de hace más tiempo lo que origina esto que hemos vivido, pero el caso es que no es gratuito que surja ahora en una posición de debilidad, a mi juicio, tras el fiasco de Castilla y León, y en un pulso en el que hay que aclarar. Y ahí me parece que la presidenta de Madrid está utilizando y está desviando la atención, hay que aclarar sobre todo lo que me parece que más interesa más allá de la guerra interna del Partido Popular, que es qué ha pasado con el dinero público, las contrataciones, los familiares que han podido beneficiarse de ellos, etcétera. Todo esto hay que aclararlo, en primer lugar, porque es obligatorio desde el punto de vista político, moral y hasta jurídico. Tu lectura, Lucía. Pues dices en qué momento estamos. Pues, en fin, yo lo último que... No sé si hay algo más último, porque hoy todo el día hemos estado sin poder desengancharnos de la actualidad, ¿no? Pero si el expresidente del Partido Popular... quien hizo el Partido Popular, que se llama José María Aznar, dice lo que ha dicho esta noche. Exactamente lo que ha dicho es que la situación en Ucrania ahora no es tan grave como en el PP, porque en Ucrania no hay armamento nuclear.
entonces, ¿qué más vamos a decir nosotros, Aimar, no? Es decir, todo lo que pudiéramos decir nosotros palidece al lado de lo que ha podido decir la persona que ha hecho el Partido Popular. Bueno, yo creo que la cuestión es que efectivamente en un momento de debilidad de Pablo Casado, pues Isabel Díaz Ayuso y su entorno han decidido lanzar la última batalla y la última batalla de la guerra que mantienen a campo abierto ya, digamos, antes era larvada y ahora ya es a campo abierto. Han puesto las armas encima de la mesa ambos contendientes y esto empezó ayer cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues de alguna manera vino a filtrar que la habían espiado. No tengo claro a estas alturas, Aimar, si ella era consciente al hacer eso de las consecuencias que podría producir ese movimiento. ¿Cómo suyo. no iba a serlo? No lo sé, lo cierto es que digo que acabará en un expediente disciplinario, o sea que le mejoraran el órdago, le igualaran el órdago, que eso desde luego, sino que el final del mediodía iba a ser que el Partido Popular, la dirección, anunciará un expediente disciplinario contra ella que puede incluso conllevar la expulsión del partido. Es evidente que estamos en un momento en el que la sensación que da el Partido Popular es de autodestrucción, claramente, y de descomposición, así de claro, lo digo porque es así de claro como lo ve todo el mundo dentro del Partido Popular, y desde luego que una presidenta de comunidad autónoma acuse a la dirección del Partido Popular de haberla tratado con crueldad y de haber intentado descabalgarla solo porque quiere ser presidenta del PP de Madrid, pues eso es suficientemente grave como para abrir un expediente, sin lugar a dudas. Zarzalejos. Bueno, mira, Aimar, en más de 40 años de profesión periodística, yo viví muy cercanamente la escisión del Partido Nacionalista Vasco en 1986. Con una batalla campal entre Arzallus y Carlos Garaikoetxea. Bueno, pues diría que aquello era, digamos, que un cuento de Caperucita Roja a comparación de lo que hoy, desde ayer por la noche, estamos viviendo. Creo que es un siniestro total en el Partido Popular. Efectivamente es una implosión. Creo que esto no tiene arreglo y que sean las razones de unos o de otros, quedan lesionados irreversiblemente la dirección nacional y la dirección del gobierno regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso. De tal manera que no hay solución. La solución, si es que la hay a corto plazo o a medio plazo, es un congreso extraordinario para cambiar la dirección. Y alternativamente, el electorado y los militantes del Partido Popular saben que en una confrontación electoral no solamente perderían las elecciones frente al Partido Socialista, sino que en las actuales circunstancias, que tienen pinta de durar largo tiempo, serán rebasados por Vox. Es el peor PP de la historia. Es peor PP en conjunto que el trienio de Antonio Hernández Mancha entre el 86 y el 89. Aquella crisis hizo que el Partido Popular no estuviese en condiciones de gobernar precariamente hasta 1996, 7 largos años. Bueno, esto tienen que irse del escenario los actores de este drama, si es así como puede denominarse, y tienen que venir otros. José Antonio, ¿estás refiriéndote a la Dirección Nacional del PP o también a Isabel Díaz Ayuso? Yo creo que me estoy refiriendo en principio a la que tiene más responsabilidad, que es la Dirección Nacional del PP. Porque aquí hay una cosa que es elemental. Si se le acusa de corrupción a Isabel Díaz Ayuso, no es cuestión de comentarlo con ella,
ni de intentar contratar detectives, sino ir a la jurisdicción penal o a la fiscalía o interponer una denuncia criminal. Eso es lo que hay que hacer. Cualquier otra alternativa, como esta que hemos conocido hoy, este proceso estupefaciente que hemos conocido hoy, lo que nos remite es a una guerra interna muy visceral, en las que hay unas incompatibilidades personales que provocan una implosión, y que esa implosión es de tal categoría, es una sísmica de tal categoría, que prácticamente destrozan el partido. Y esa alusión al botón nuclear, al armamento nuclear que ha hecho Aznar, pues es rigurosamente cierto. Se han cargado el Partido Popular. Hoy se han cargado el Partido Popular tal y como lo conocemos. Tal y como lo conocemos, se lo han cargado. Es de una gravedad infinita. Te veo durísimo, Zarzalejos. Sí. Es que creo que aquí, ¿sabes lo que ocurre, Aimar? Aquí no hay razones políticas. Aquí no hay enfrentamientos ideológicos. Aquí no hay modelos alternativos que se pueden... No. Aquí hay visceralidad. Aquí hay un afán por el poder de unos y de otros, en grados que cada cual puede valorar de distinta manera, y por lo tanto una falta absoluta de profesionalidad política. Son como adolescentes de la política. No tienen ni idea de manejar una crisis ni un problema en un partido. Se han comportado, insisto, como aficionados, como tipos, como bachilleres de primer año. No son profesionales de la política, no merecen estar en la política, no merecen tener, por lo tanto, el apoyo ni de sus propios electores, y hay que cambiarlos. Hay que poner a gente solvente que no perpetre estos bochornosos espectáculos. Incorporamos a esta mesa del análisis de Hora 25 esta noche a Carlos Cue. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu análisis? Pues creo que reducir la gravedad de lo que está pasando es absurdo. Mira que hemos vivido crisis en el PP y siempre pensamos que es insuperable, siempre pensábamos que las batallas de Esperanza Aguirre, los escándalos de corrupción con 2 vicepresidentes en la cárcel, los escándalos de corrupción con el tesorero en la cárcel, quiero decir, las tardes que hemos vivido en la sede de Génova. Yo vengo ahora de ahí, de esa pequeña manifestación que había, pero me ha recordado algunos tiempos en los que también había gente en la puerta de Génova, gente muy conservadora pidiendo la dimisión de Rajoy, en fin. Hemos visto muchas cosas, pero yo sinceramente creo que a pesar de todo, a pesar de que la comparación, la cabeza te lleva a compararlo con situaciones anteriores, creo que esto efectivamente no lo hemos visto nunca, esto ha superado absolutamente todo, ¿sí? Este es el sonido de la manifestación esta noche en Génova. Este chico es un inútil, que es lo peor que se puede ser. Se viene grande. Pero sobre todo una cosa, no puede gobernar el que no sabe gobernarse a sí mismo. Mejor que se vaya a su casa, ¿eh? No sé qué oficio tiene, pero mejor en su casita. Casado y Egea deben de dimitir. Por el bien de España y por el bien de la derecha en general. ¡Vota Vox! ¡Mejor vota Vox! Esto es lo que se ha movilizado desde determinados medios de comunicación, por cierto. Absolutamente, y desde como siempre, porque las otras veces que hemos visto ahí, ¿te acuerdas, entre ellos, Lucía? Por cierto, déjame un segundo apuntar, Telemadrid, que esto es fundamental. La tele pública madrileña, que a lo largo de la tarde ha ido esto sí que lo hemos visto otra vez. También lo vimos. La manifestación. Sí, es que se repite bastante. También Telemadrid era un elemento importante en esas manifestaciones, y también entonces los llamaban los Federicos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que era la gente, los seguidores de Federico Jiménez Los Santos, que en su momento tenía mucho arrastre para este tipo de manifestaciones también? Efectivamente, esto supera todo lo visto, pero yo creo, en el análisis de Zarzalejos, creo que hay que hablar de dos partes. Hay que hablar de las dos partes. O sea, no se puede hacer el análisis de lo que está haciendo la Dirección Nacional, que evidentemente está metiendo al partido en una situación absolutamente insostenible, sin tener en cuenta lo que le está haciendo la Comunidad de Madrid o el entorno de Isabel Díaz Ayuso y el entorno de Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado. Que es ¿Tú me has oído, Carlos? Sí, por eso te digo. Pero yo digo que ninguno de los dos. Pero como al final terminabas con la idea de la Dirección Nacional, lo más importante, quiero decir, que esto es una pero es que la Dirección Nacional es la que tiene la responsabilidad, pero de es que me da igual las responsabilidades, lo han hecho mal los dos, es decir, de aquí ninguno de los dos sale sano. Incluso el que pueda tener razón,
jurídica, política, legal, la que quieras, de aquí sale mal, porque el procedimiento ha sido absolutamente bochornoso. No, total. Aun en el supuesto de que una de las partes tenga razón, que no lo sé quién la tiene. Por eso digo que lo que hay encima de la mesa, y ya se ha visto absolutamente claro, pero llevamos meses escribiéndolo y diciendo lo que hay es un proceso destituyente de Pablo Casado. Es evidente que Pablo Casado reacciona y se equivoca. Yo creo que mete la pata muchísimo en los puros nervios de la pura supervivencia, porque está viviendo un proceso destituyente desde el poder de la Comunidad de Madrid, que tampoco es la primera vez que lo vemos. No. Tampoco es la primera vez que lo vemos, porque Esperanza Aguirre en su momento, y con el poder enorme que tenía Esperanza Aguirre y que da la Comunidad de Madrid, si es que las cosas se repiten porque las estructuras de poder siguen siendo las mismas. La Comunidad de Madrid es el instrumento de poder mayor que tiene el PP y genera una dinámica tremenda a su alrededor, sobre todo mediática, que es que entran en ese despacho y se sienten ultrapoderosos. Incluso Isabel Díaz Ayuso, que la puso ahí, Pablo Casado, se siente ultrapoderosa y empieza un proceso destituyente. Y Pablo Casado, en su desesperación de intentar frenar ese proceso destituyente y de intentar parar a Isabel Díaz Ayuso, encuentra un elemento que yo creo que en eso la Comunidad de Madrid está teniendo, el entorno de Ayuso está siendo muy genial para que no hablemos del asunto central en discusión, que estamos hablando de la posibilidad de que un hermano de la presidencia de la Comunidad de Madrid se haya llevado una comisión de 180.000 euros de 280.000 euros por un contrato de 1,5 millones de euros de mascarillas. A esta hora de la noche hay que decir que esa cifra parte de la Dirección Nacional del Partido Popular, pero en público no lo dicen. La Dirección Nacional del Partido Popular está filtrando esta cifra, la de que la supuesta comisión que se lleva el hermano de Isabel Díaz Ayuso es de 280.000 euros, pero en público lo niegan. Insisten en que ellos no tienen ninguna prueba, no tienen nada. Claro, hay que coger con pinzas. La cantidad es lo de menos, ¿no? No, pero bueno, digamos que... igual que fueran 50.000 euros, me parece, la presidenta de Madrid, que evidentemente ella ha reconocido el contrato. Eso te iba a decir, podía haber dicho, mi hermano no se ha llevado un euro y no ha dicho que hay un contrato. Claro. Y digamos, hay un elemento sobre el que Casado está construyendo su contraataque. Pero evidentemente está el equivocado. problema, Carlos, es que la Comunidad de Madrid está tratando esto del contrato reconocido por la presidenta madrileña en su comparecencia de hoy, de tal manera porque realmente a Isabel Díaz Ayuso este asunto no la desgasta políticamente. Esa es la verdad. Vamos a ver hasta dónde llega lo del contrato. Vamos a ver. Sus seguidores, que le pasaba, no quiero compararla con otros casos, pero sus seguidores la siguen ciegamente, es decir, no les importa mucho este tema. Por eso Lucía, ella siempre es un porcentaje, no todo el mundo sigue ciegamente a nadie. Yo creo que también decíamos que en Valencia el PP iba a ganar toda la vida y hubo un desgaste hasta que perdió. Vamos a ver, yo creo que hay una diferencia importante en relación con el pasado, siendo como es que efectivamente el Partido Popular de Madrid pues parece condenado, ¿no?, a estar en la piedra del escándalo todo el rato. Pero hay una diferencia muy importante sin la cual no se podría entender lo que está pasando, que es que el presidente nacional del Partido Popular es del Partido Popular de Madrid, y eso no había sucedido nunca. Y ese es un elemento fundamental, porque el presidente nacional del Partido Popular, elegido en el Congreso mediante primarias por primera vez, elegido, no lo olvidemos, porque el primer candidato desistió del encargo que le hacían implícitamente los militantes, y porque las otras dos personas que le seguían en la candidatura pues empezaron a pelearse de una manera, pues en fin, poco presentable, y entonces apareció, digamos, la tercera vía, que era Pablo Casado, y fue el que ganó. En esas circunstancias, Pablo Casado no era el candidato natural, no era el candidato que el Partido Popular quería, era el candidato que tuvo, el candidato que se presentó, al que pudieron votarle, ¿no? O sea, la que consideraron mejor que la alternativa, que era Soraya Sáenz de Santamaría. Pero Pablo Casado es una persona que procede del Partido Popular de Madrid, igual que Isabel Díaz Ayuso. Y cuando Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso hablan de la familia, no solo están hablando de la familia carnal, están hablando de la familia política. Y las peleas de la familia política siempre son mucho más cruentas
que las ideológicas. Esto es evidente que es así, no es la primera vez que esto sucede tampoco. 10 menos 10 de la noche, 9 menos 10 en Canarias. Mónica García, portavoz de Más Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Ustedes van a ir mañana a la Fiscalía a denunciar exactamente ¿qué? Pues mira, nosotros vamos a denunciar lo que nosotros consideramos que es un caso flagrante de corrupción institucional. El hecho de que el hermano de una presidenta reciba, ella lo ha llamado una relación comercial, nosotros la llamamos mordida, una mordida de 280.000 euros, que recuerdo que son como 10 años de trabajo del sueldo medio de cualquier madrileño. En un momento, en la pandemia, aprovechando una pandemia para traer mascarillas y EPIs, pues nos parece un caso en el que hay que llegar al final de todas sus consecuencias. Mira, durante todas estas semanas y estos meses, la señora Ayuso nos ha negado estos hechos, ¿no? La semana pasada incluso llegó a pedir mi dimisión cuando yo le pregunté por los contratos de emergencia de la COVID. Pidiendo mi dimisión, hoy la señora Ayuso ha llegado a decir que efectivamente que existe esa relación comercial /mordida de su hermano con una empresa que hasta ayer su objeto social era la venta al por mayor de artículos para el vestido y el tocado. Yo creo que esto es un escándalo, independientemente, efectivamente, como estabais hablando, de que lo quieran ocultar con casos de espionaje. Esto ya es como una especie como de aderezo, ¿no?, a toda esta trama. Este es el Partido Popular en su más pura esencia. Lo hemos visto antes y lo estamos viendo ahora. De todas maneras, señora García, hay una diferencia entre lo que es escandaloso, por feo, por políticamente indeseable, que es que el hermano de Díaz Ayuso cobre de una empresa que ha recibido un contrato, y otra cosa es que sea ilegal. Ustedes han estado chequeando con sus servicios jurídicos y por la información que tienen, están en disposición de denunciar que ha habido una ilegalidad. Nosotros vamos a poner en disposición de la Fiscalía una presunta ilegalidad porque, uno, ¿qué hace el hermano de la presidenta intermediando con una empresa que, insisto, es que su objeto social es la venta al por mayor de artículos para el vestido y el tocado, que hasta ese momento nunca había tenido ninguna relación ni con la consejería ni con el gobierno, y que es de un amigo del hermano de Ayuso, quiero decir que esto ya lo publicó El Diario. O sea, yo creo que esto, si amplías un poquito la lupa, esto es un caso flagrante de corrupción institucional. El hermano de Díaz Ayuso, ¿en calidad de qué se lleva 280.000 euros? Pero es que voy un poquito más allá. Es que esto no solamente, estabais hablando ahora de que si era pernicioso para el Partido Popular, para Ayuso, para Casado, para Almeida. Es que es pernicioso, bueno, por supuesto para los madrileños, que los madrileños tenemos que asistir siempre absolutamente atónitos a todo este flujo de corruptelas y de chanchullos, pero sobre todo es que es pernicioso para la política. Los que creemos en la política, los que sí que creemos en la política como herramienta transformadora de la sociedad y de la realidad, esto es un desgaste más y es un desprestigio más de la política que no nos podemos permitir. Y este es un contrato, el que ha salido del amigo, del hermano, de la señora Díaz Ayuso, pero es que tenemos contratos también en el Cendal que son sospechosamente, por lo menos tienen una dimensión sospechosa, en los aviones. Contratos de emergencia que hasta la semana pasada han estado regando de contratos de emergencia a empresas de la Comunidad de Madrid. Y la propia señora Ayuso llegó a decir que es que aquí en la Comunidad de Madrid hemos pagado más por todo lo que hemos traído, geles, mascarillas, guantes, todo. ¿En cada uno de esos contratos ha habido una comisioncita? ¿Ha habido una mordidita? Hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Que estamos hablando de un momento de la pandemia en la que estábamos todos abrumados por los fallecimientos, por el colapso de la sanidad, estábamos todos, no sé, en shock, ¿no? Lo que dice Naomi Klein, estamos en shock, y el Partido Popular solo ha sabido hacer lo que sabe hacer siempre, chanchullos y negocios. El problema es que aquí supongo que habrán colisionado sus chanchullos y sus negocios, y por eso lo han dado a conocer ambas partes. Mónica García, portavoz de Más Madrid, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Maraña, levantabas la mano. A ver, creo que lo ha apuntado Zarzalejos. Es que una cosa que a mí me parece tremenda es que al final la fractura definitiva, a mi juicio, entre Casado y Ayuso no surge por una diferencia de principios, de discurso, de estrategia, de hoja de ruta o de objetivo del partido al que ambos representan, ¿no? Sino por una cuestión de poder interno y de dinero por medio, de contratos públicos. En este sentido es verdad que a mí me parece muy significativo que hoy
Isabel Díaz Ayuso ha reconocido la relación de su hermano con esa empresa. Falta una pregunta que sería sencilla de responder, que es si ha cobrado por esa intermediación y cuánto ha cobrado, para saber de qué estamos hablando. Yo estoy con Lucía. Aunque hubiera cobrado un 1% ya sería grave, porque no entiendo por qué en una adjudicación pública hay que pagar una intermediación y menos de un familiar de la presidenta de la comunidad. Creo que esto es sencillo de entender. Desde el punto de vista estético y ético, no tiene un pase. Es decir, pongamos el ejemplo que queramos, de cualquier signo político. No tiene un pase. Pero dicho esto, es que la cantidad, la cifra que habéis dicho y que han publicado algunos medios y que la Dirección Nacional del PP niega haber sido origen de ese dato, pero si fuera así, si fueran 280.000 euros además, es que esa comisión no la cobró ni Francisco Correa en la época dorada de la Gürtel. Es decir, es un escándalo de primer nivel que justificaría que desde el propio entorno y la propia Isabel Díaz Ayuso hubiera intentado una voladura controlada de todo esto, poniendo el foco en un asunto que no sea grave, que alguien espíe a otro, pero es exigible que se aclaren ambas cosas, ¿no? En 2 minutos planteamos en Hora 25 todas las preguntas que todavía hoy, a esta hora de la noche, nadie ha contestado. Hora 25. Aimar Bretos. El PP se sumerge en la mayor crisis interna de su historia reciente. El PP ahora mismo está roto por dentro. La guerra entre Casado y Ayuso lo ha fracturado el principal partido de la oposición en España. La Dirección Nacional del PP ha expedientado a Isabel Díaz Ayuso y abre la puerta, incluso la deja abierta, a una hipotética expulsión por sus ataques contra la Dirección Nacional. Vamos a ir al fondo del asunto porque aquí hay muchas derivadas y son todas fundamentales para entender qué está pasando. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha reconocido por primera vez que su hermano hizo negocios y cobró de una empresa que recibió un contrato público de la Comunidad de Madrid por 1,5 millones de euros para comprar mascarillas en lo peor de la pandemia, en abril de 2020. Un contrato que, siendo legal, se adjudicó sin concurso público por la vía de urgencia. 1,5 millones de euros para una empresa cuyo administrador único es Daniel Alcázar, un viejo amigo de la familia Ayuso, amigo del pueblo de toda la vida, sin experiencia en la contratación con la Comunidad de Madrid. A esta hora de la noche sigue sin estar claro a cuenta de qué el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, cobró de esa empresa que recibió un contrato público del gobierno de su hermana. Sabemos que dinero ingresó. La hermana reconoce, ella habla de relaciones comerciales declaradas ante Hacienda. O sea, cobro hubo. Si uno no ingresa, no declara nada ante Hacienda. En el momento en el que alguien declara algo ante Hacienda es que cobro hubo. Pero si seguimos sin saber por qué cobró, qué hizo el hermano de Ayuso, qué papel jugó el hermano de Ayuso para que la empresa de su amigo le hiciera ese pago. ¿Facilitó de alguna manera el contrato entre la empresa de su amigo y el gobierno de su hermana? Isabel Díaz Ayuso lo niega tajantemente. Ni mi gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Entonces, ¿el hermano por qué cobró? ¿Por hacer nada cobró? ¿El empresario amigo es tan torpe que paga al hermano de Ayuso por, presentar unos papeles que podía haber presentado él a puerta fría? ¿O hubo algún tipo de intermediación? Esto es escandaloso que a esta hora de la noche la Comunidad de Madrid no haya aclarado qué papel jugó el hermano de la presidenta en esas relaciones comerciales de las que habla la presidenta. Ella insiste en que el contrato es perfectamente legal. No hay, al menos por ahora, no hay nada que demuestre lo contrario. La realidad es que si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de transparencia. Bueno, cuando los medios de comunicación empezamos a tener constancia de la existencia de este contrato, allá por noviembre, y por ejemplo, cuando la cadena SER fue a buscarlo al portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, allí no aparecía este contrato. Justo este había quedado fuera del motor de búsqueda del portal de transparencia. Y cuando la cadena SER, viendo eso, le traslada a la Comunidad de Madrid, a un altísimo cargo de la Comunidad de Madrid, oye, este contrato no aparece en el portal de transparencia, justo a la hora, ahí sí se activó el acceso público a este contrato de 1,5 millones que ahora está detrás de esta guerra intestina del Partido Popular. La cuestión de fondo es, ¿era legal o no era legal el cobro del hermano de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, hoy la Dirección Nacional del PP ha puesto en circulación incluso una cifra de cuánto fue esa comisión. Varios periódicos han publicado hoy que la Dirección Nacional del PP cifra esa supuesta comisión
que se habría llevado el hermano de Ayuso en 286.000 euros. Nosotros hemos preguntado en Génova y no se hacen responsables de esa cifra. Ellos dicen, no, nosotros no. Pero varios periódicos, medios de comunicación serios, aseguran que la Dirección Nacional del Partido Popular les ha dicho que la comisión que se habría llevado el hermano de Isabel Díaz Ayuso es de 286.000 euros. Públicamente lo que dice el Partido Popular es esto. En septiembre del año pasado, el Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Al recibir información, el presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso a su despacho a una reunión. Según Teodoro García Egea, en esa reunión en el despacho de Casado, Isabel Díaz Ayuso se comprometió a aclarar el asunto y a poner al corriente a la Dirección Nacional del partido, cosa que no pasó. No volvieron a tener noticia en Génova, o eso dice Génova. Un mes después, en octubre, García Egea dice que le comunicó en persona a Díaz Ayuso que iban a abrir una investigación interna. Este es el protocolo habitual que se sigue en todos los casos y desde luego no prejuzga nada. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto. Hasta el día de hoy ha sido en vano. No hemos recibido ninguna aclaración. Y de hecho, esa semana es en la que Ayuso bloquea en WhatsApp a Teodoro García Egea. ¿Se acuerdan ustedes de las gracias que hacíamos? La bloquea en WhatsApp. Bueno, ahora se empiezan a entender muchas cosas. Y a partir de ese momento, la presidenta de Madrid y su equipo empiezan a insistir cada vez con más intensidad en público en que hay que adelantar el Congreso del PP de Madrid. Congreso en el que ella aspira a ganar y aspira a hacerse con el control del partido a nivel regional. Hoy García Egea ha vinculado directamente el asunto del hermano con las prisas de Ayuso porque se convocara el Congreso y ella fuera elegida cuanto antes. Desde que a la vuelta del verano recibimos la información sobre estas presuntas irregularidades y se consulta a Isabel Díaz Ayuso sobre la veracidad de las mismas, lo único que recibe esta dirección, en vez de una respuesta clara, es una campaña masiva de ataques injustos que han hecho muchísimo daño a nuestra organización y a nuestros militantes. Ataques intolerables, acompañados de la exigencia de que esta dirección adelantara a marchas forzadas la celebración de un congreso regional. Esta, y no otra, es la verdadera razón. Ahora aparece ante ustedes como la verdad. Ahora bien, cuando los periodistas le han preguntado a Teodoro García Egea ¿qué información o qué pruebas tiene la dirección del PP sobre el hecho de que el hermano de Ayuso haya podido cobrar una comisión de 280.000 euros en ese contrato de material sanitario? Ahí ya la dirección del PP ha dado a entender que pruebas como tal no tiene. Ella misma ha comentado esta mañana que efectivamente existe una relación comercial entre estas dos personas y por tanto eso tendrán que aclararlo y tendrán que preguntarlo ustedes cuando les dejen en el sitio adecuado. Y otra pregunta clave que le han planteado hoy los periodistas a la Dirección Nacional del Partido Popular. ¿Por qué no acudieron nunca a la Fiscalía? Nosotros, siempre que recibimos alguna información de este tipo, actuamos de la misma forma. Que es la forma de la investigación interna, abriendo una investigación interna. Lo que sí ha negado Teodoro García Egea es que la dirección del PP recurriera o intentara recurrir a detectives privados para investigar la supuesta comisión del hermano de Ayuso, que es lo que se difundió desde anoche y que es a lo que se está agarrando Ayuso para sostener su papel de damnificada de toda esta historia, damnificada por la dirección del partido. Hace cerca de 2 meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. La empresa municipal de la vivienda. Ahí entra en juego el Ayuntamiento de Madrid. Es una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, gobernado por José Luis Martínez Almeida, que es portavoz de la Dirección Nacional del Partido Popular. Cuando supe de ese rumor, hice lo que leal y moralmente tenía que hacer. Hablé con el alcalde para informarle. Me dijo que no sabía nada y que lo investigaría. Y lo investigó. Almeida lo investigó. Hablaron incluso con el supuesto detective que supuestamente también había piado, que le habían contado o que le habían contactado desde la empresa municipal de la vivienda. Una vez hechas todas estas averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato
y que por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. Lo que no está claro es a qué detective preguntó el equipo de Almeida, porque el detective sí reconoce que hubo una reunión, que le vinieron personas del Partido Popular. Esto ha explicado él a varios conocidos a través de un audio de WhatsApp hablando de sí mismo en tercera persona, el detective. Yo, Julio Gutiérrez, y a mí los detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del Partido Popular, ¿no? O que en las que gobierna el Partido Popular. A Julio Gutiérrez les dijo a estas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban, y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenían. Pero lo primero que les dije que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal. Que no era ni investigación, porque lo que querían eran unos datos muy concretos de la agencia tributaria y de un banco, de una caja. ¿De acuerdo? Me negué, y como me negué, pues ahí se quedó la historia. Así que al detective sí que vino alguien vinculado a alguna empresa del PP o en las que gobierna el PP, esto es lo que dice él. De hecho, esta misma tarde, el PP ya ha ido variando su versión, la Dirección Nacional. Ya no es nadie buscó detective para espiar a Ayuso. Ahora es, la versión de la Dirección Nacional, nadie en nombre del PP buscó detective para espiar a Ayuso. Y la prueba de que algo turbio hubo ahí es que esta tarde ha dimitido el director general de coordinación del equipo de Almeida, Ángel Carromero, que es un histórico fontanero del PP de Madrid, y según publicó ayer El Confidencial, quien tanteó a los espías para hacerse con información con la que poder torpedear la carrera de Isabel Díaz Ayuso. Esta tarde Ángel Carromero ha dimitido, primera víctima política, veremos primera de cuántos. Almeida se quita un problema enorme de encima con Carromero, que estaba ya salpicado por esta historia, pero hay algo que Almeida no termina de aclarar. ¿De verdad a Almeida, le vienen con el cuento de que hay un espionaje en el PP de Madrid, que ese espionaje supuestamente surge de su ayuntamiento, lo va a investigar, después va a hablar con Ayuso, pero él no se lo traslada a la Dirección Nacional de la que él mismo es portavoz? Cuando recibí la información y dado que afectaba al Ayuntamiento de Madrid, no di traslado al Partido Popular porque entendía que era una cuestión del Ayuntamiento de Madrid y que por tanto éramos nosotros los únicos competentes y los que teníamos que hacer las averiguaciones pertinentes. O sea que el portavoz nacional del Partido Popular no avisa a la Dirección Nacional del Partido Popular de que va a abrir, o ha abierto ya, incluso una investigación interna por las sospechas de que se esté produciendo un espionaje interno en el Partido Popular. Resulta difícilmente creíble, pero de momento esta es la versión que hay. En cualquier caso, Ayuso, por lo que le hemos escuchado hoy Ayuso indulta a Almeida. Me creo sus palabras, porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones, desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Ayuso indulta a Almeida, pero va con todo contra el resto de la Dirección Nacional del Partido Popular. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Y a partir de aquí, la guerra. Esta Dirección Nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en los que eventualmente pueda haberse envuelto. Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que ha habido un solo contrato irregular, que prueben que yo no soy honrada. El honor del Partido Popular es nuestro activo más valioso y todos nuestros cargos tienen el deber político y moral de colaborar en su preservación. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses. Que la verdad siempre se abre paso. Es imposible taparlo todo el tiempo. Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco como militante del Partido Popular. Esto es lo único que hemos pedido en estos meses a Isabel Díaz Ayuso. Colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno. He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy.
No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Podrán criticarme políticamente, pero no encontrarán una sola muestra de haber beneficiado a nadie, ni menos a mi familia, a la que están haciendo sufrir más de lo que cualquiera podría aguantar. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Tonos sicilianos hoy. En la conversación pública del Partido Popular, la familia, y con la sangre corriendo ya en todas las direcciones, el equipo de Casado, la Dirección Nacional del Partido Popular, ha abierto un expediente a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas. Por lo tanto, la situación es esta, a esta hora de la noche, el PP hiriéndose a sí mismo muchísimo, como nunca antes habíamos visto públicamente en este partido, llegando a extremos que dejan chiquita aquella noche del Congreso de Valencia de 2008, en la que Aguirre y Cía intentaron cargarse a Rajoy. La Dirección Nacional expedientando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la muy poderosa Ayuso, la mediáticamente muy bien acompañada Ayuso, y dejando la puerta abierta a hipotéticas medidas futuras, quién sabe si hasta la expulsión, viendo el punto al que están llegando las cosas. Ha sido realmente llamativo ver hoy a todos los cargos del PP, a todos los niveles, colgando en las redes sociales fotos suyas con Casado o con Ayuso, según a quién apoyan. Telemadrid, desde su cuenta oficial, anunciando a lo largo de la tarde, seguro que de forma no intencionada, seguro, la concentración en Génova que habían empezado a mover los afines de Ayuso. Al final se han concentrado allí, frente a la sede nacional del Partido Popular, unas 200 personas, al grito de... Casado no, Ayuso sí, grito con variantes. Ayuso a la Moncloa. El PP roto por la mitad ahora mismo, en la semana en la que teóricamente iban a celebrar muy fuerte además el supuesto cambio de ciclo en España que tanto les iba a beneficiar. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A esta hora, Mariela, ¿cuál es la radiografía interna del PP? Pues el PP es a esta hora un partido en shock y fracturado. Génova no solo ha dado un golpe de mano con ese expediente informativo, sino que sigue insistiendo a esta hora en que el contrato adjudicado es irregular y aunque en la dirección admiten en privado no tener ninguna prueba que lo avale y que por eso no fueron a la Fiscalía, esgrimen que Ayuso hoy lo ha admitido al reconocer, como tú explicabas, que su hermano recibió pagos García Egea. Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación. Nunca pude imaginar esta reacción, algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Desde la dirección nacional, lo único que se ha hecho en todo momento ha sido apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad. Génova defiende que Ayuso es quien debe dar explicaciones porque ni ganando elecciones uno puede estar por encima de la rectitud. Pero este discurso, Aimar, respondiendo a tu pregunta, no convence a todo el partido y casi podemos decir que lo ha abierto en canal. No son solo las voces públicas, sino las voces en privado de cargos intermedios, de diputados nacionales y autonómicos que no ocultan su estupefacción ante el suicidio que consideran supone la gestión de Génova de esta crisis. Luego, claro, están las públicas. Esperanza Aguirre pedía la cabeza de García Egea, Álvarez de Toledo pedía directamente la de Casado. Lo que hemos visto y vivido esta mañana probablemente sea la mayor crisis, desde luego la más absurda e inaudita en la historia del Partido Popular. Y solo tiene un responsable. Y no es casualidad que todavía no haya comparecido. Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil, que es a pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Yo me alegro de la dimisión del señor Carromero, que se ha producido esta tarde, reconociendo que habían espiado no solo a Isabel Díaz Ayuso, sino a su exmarido, a sus exparejas y en fin. Si estuviera en el pellejo del secretario general del Partido Popular, habría dimitido ya. Será clave para lo que pueda pasar con el liderazgo de Casado los movimientos en las próximas horas o días de los varones, porque hoy solo el murciano López Miras ha cerrado filas sin fisuras con la dirección. Otros, como Moreno Bonilla o Mañueco, se distanciaban envueltos, uno en pactos de gobierno que hoy son más difíciles que ayer y otro en clima preelectoral. Era solo Feijóo quien hacía una llamada directa a apagar el fuego. Si hay problemas orgánicos dentro del Partido Popular
de Madrid a sede nacional do partido se teñen que resolver de forma inteligente, e non desde logo provocando un incendio. Eso non ten ningún sentido. Mire, yo tengo suficiente con lo que tengo, pues sí me gustaría pues que esto se aclare cuanto antes y no tengo nada más que decir. Yo no tengo conocimiento, a lo que me estoy remitiendo desde luego es a unos supuestos hechos delictivos que se publicaban esta mañana y que ha desmentido rotundamente el alcalde de Madrid. En redes sociales hoy, Aimar, varios presidentes provinciales, tú lo mencionabas, principalmente los que están en la oposición, y también varios diputados cerraban filas con Casado, colgando fotos y mensajes de apoyo. Muchos de ellos lo hacían, según han confirmado a la SER, tras recibir una llamada de la mano derecha de García Egea, de Alberto Casero, el diputado que se equivocó en la votación de la reforma laboral. Hasta Andrea Levy, presidenta del Comité de Garantías, que hoy mismo ha abierto un expediente a Isabel Díaz Ayuso y que tendrá que instruirlo, ha puesto un mensaje de apoyo para Pablo Casado. Mariela, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez utilizaba antes Zarzalejos la metáfora de siniestro total. El Partido Popular está de siniestro total. Bueno, yo ya es suficiente. Ya es suficiente lo que hemos escuchado como para ponerle más calificativos y metafóricos. Yo creo que el Partido Popular no está roto por la mitad. Es decir, aquí hay un combate a campo abierto, a cielo abierto, entre una persona pertrechada en la popularidad, la celebridad, los votos y el hecho de que de alguna manera es un icono pop, y los que tienen el poder orgánico. Y débil, fuerte o medio pensionista, quien tiene el poder orgánico es quien está en Génova. Es decir, que desde el punto de vista orgánico Isabel Díaz Ayuso tiene todas las de perder, porque ella no tiene tampoco, es decir, hoy no aparece que todo el mundo haya salido, digo todo el mundo, no digo sus consejeros de la comunidad, que obviamente, ni los diputados de la Asamblea. Bueno, no he oído a ningún presidente autonómico, a ningún presidente de la Asamblea provincial. Tampoco todos, ¿eh? Bueno, que eso es importante, porque son los que votan un presidente. Pero bueno, pero sería lo lógico, es decir, no extrañaría. Pero no he en el enfrentamiento que ya es un enfrentamiento, en fin, público, que además está a la vista de todo el mundo. Solamente recuerdo así una cosa parecida cuando lo que le pasó al PSOE, ¿no? Que también en público apuñaló a su secretario general en el Comité Federal, y además había gente en Ferraz también protestando, como en Génova aquí. Pero orgánicamente las de perder sin duda las tiene Isabel Díaz Ayuso, por lo menos a corto y medio plazo. Otra cosa distinta, porque, insisto, es que no han salido los principales varones ni los principales nombres del partido a apoyar a Isabel Díaz Ayuso en absoluto. A lo mejor tampoco mucho a Pablo Casado, pero desde luego, ¿quién tiene? O sea, el liderazgo puede ser débil o fuerte, pero quien tiene el poder orgánico es quien lo tiene. E Isabel Díaz Ayuso no lo tiene, esta es la verdad. Es decir, y esto es muy relevante. Ella tiene otras cosas. Tiene una imagen pública, tiene unos seguidores, tiene unos fans, lo que queramos, que quizá no tengan los que están en Génova, pero el poder orgánico lo tienen. Otra cosa distinta es que, claro, el horizonte y el escenario que se abre ante el Partido Popular de aquí a los próximos meses es aterrador para la dirección, porque está pendiente un congreso, la convocatoria de un congreso nacional, y yo creo que no diremos nada que sea falso cuando digo que hay en esta noche y en esta tarde y en este día de hoy, y lo habrá mañana, muchas personas en el Partido Popular que están mirando al noroeste de la península. Y digo, para aclarar la metáfora, Alberto Núñez Feijóo. Mucha gente en este momento está mirando a Alberto Núñez Feijóo, que tiene un liderazgo moral indudable, aunque él no quisiera tener el real, no dirá la apuesta, pero tiene un liderazgo moral indudable, y
claro, mucha gente piensa que realmente la única solución a este problema es que alguien como Alberto Núñez Feijóo dé un paso cuando sea, porque bueno, hay unas normas, hay un congreso, hay unas circunstancias que se tienen que producir, y por eso digo que no es que el Partido Popular esté en disolución, ni que vaya a ser devastado, ni que vaya a desaparecer. Es decir, hay un partido grande. Bueno, yo a los elementos o los rasgos que ha apuntado Lucía, digamos, favorables a Isabel Díaz Ayuso, añadiría el de la caja institucional, es decir, el manejo de recursos que no tiene la Dirección Nacional del PP, es decir, Isabel Díaz Ayuso y su equipo sí tiene un presupuesto y tiene vías por las que ganar adeptos, y no me refiero solo a votantes, sino también pues el concurso, la simpatía de medios de comunicación, de poderes de todo tipo. Esos no eligen, presidente. Todavía. En el asunto orgánico. Ni en el PSOE ni en el PP. No, en el asunto orgánico yo coincido en que, por eso decía al principio, que a mí me resulta difícil calcular si en esta batalla cae uno, cae la otra o caen los dos. Y respecto a esa posibilidad que apunta Lucía, que me parece que hay que tener en el mirador, porque es que es verdad, hay un congreso del PP previsto para este otoño y no julio. No, teóricamente tendría que ser convocado antes de junio, pero vete tú a saber. Y estaba en principio previsto que eso no iba a poner en entredicho el liderazgo de Casado como candidato a las elecciones generales. Bueno, habrá que ver qué pasa a partir de ahora, porque es que estamos hablando a partir de hoy de que las dos supuestas candidaturas a liderar el PP de momento están prácticamente en los tribunales y en cualquier caso con un expediente interno de investigación y acusaciones muy graves, ¿no? Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esto a ustedes les da oxígeno? Bueno, a mí esto lo que me da es bochorno, vamos. Yo creo que esto es una pena para todos los españoles porque no deja de ser el principal partido de la oposición ahora mismo. O sea, yo no siento otra cosa que bochorno. Sí que es verdad que bueno, que nosotros es que hemos sufrido pues este tipo de cosas cuando denunciamos que se compran tránsfugas, que se incorpora un señor comprado para comprar a tránsfugas, que se han inventado cosas para convocar elecciones que evidentemente pues son patrañas. Entonces es que este tipo de cosas pues las hemos sufrido, pero sobre todo que nos da una absoluta vergüenza y un absoluto bochorno porque España no se merece esto, y sobre todo porque yo creo que para tener una alternativa al gobierno de Sánchez y el Frankenstein, que para nosotros es pues tan dañino, desde luego no podemos tener esto enfrente. No, yo creo que no, en España de verdad no hay que elegir entre Sánchez, este tipo de mafias o Vox. Yo me alegro mucho de que haya un partido como Ciudadanos y me siento tremendamente orgullosa hoy también de ser la presidenta de este partido, ¿no? Realmente enfrente no lo tienen al lado, porque ustedes gobiernan con el PP en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que es de donde teóricamente podría haber salido este intento de contratar a los espías. De hecho, esta tarde ha dimitido el director general de coordinación de la alcaldía, Ángel Carromero. ¿A ustedes el PP les ha explicado por qué dimite? Porque públicamente no hay un argumento de por qué dimite. ¿A ustedes el PP, su socio de gobierno municipal, les ha explicado por qué? Bueno, nos lo van a tener que explicar mañana, que hemos exigido, gracias a que Ciudadanos están en el Ayuntamiento y gracias a que el PP no gobierna solo, pues mañana a las 9 de la mañana hay una reunión extraordinaria en el seno de la empresa municipal de vivienda y se va a llegar hasta el final, desde luego. Se va a llegar hasta el final y se va a saber exactamente en qué se ha utilizado el Ayuntamiento, si es que al final se ha utilizado realmente para estas mafias internas del PP, ¿no? Estas guerras fratricidas. Por tanto, suerte que está Ciudadanos. Yo ya entiendo por qué el PP quiere romper con Ciudadanos en los gobiernos, porque claro, es que ellos lo que quieren es estar solos para hacer estas cosas sin que nadie les moleste, sin que nadie les diga nada. Y por eso Ciudadanos tiene que estar en los gobiernos para ser una garantía de regeneración. Y ya le digo que por suerte en España pues no hay que elegir entre Sánchez o este tipo de mafias o una opción como Vox, ¿no? Porque hay otras alternativas. Peligra la coalición en la capital. ¿Qué entiende Ciudadanos como una línea roja para romper con el PP de Madrid? Lo que se va a garantizar es que gracias a Ciudadanos se va a saber hasta el final si realmente al final se ha utilizado el Ayuntamiento para estos fines, ¿no? Y eso se va a hacer gracias a nosotros. Ya le digo, mañana la reunión va a ser muy importante, una reunión extraordinaria.
Además, saben ustedes que, bueno, que ha aparecido incluso un audio que puede apuntar al presidente de esta entidad y, por tanto, se va a llegar hasta el final. Pero ya le digo, imagínese qué pasaría si el PP estuviera gobernando solo en el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que intentaron hacer, pues obviamente, con la Comunidad de Madrid, que se rompió precisamente por eso, o Castilla y León. Que no hay que olvidar que un gobierno que funcionaba bien, un gobierno que era el líder en transparencia de toda España, porque la verdad es que el nivel de transparencia de Castilla y León era el mejor de toda España, pues lo han roto los mismos señores que han organizado esto. Es decir, es que el gobierno de Castilla y León se ha roto por parte de Génova, que son los que sabemos que están haciendo estas prácticas. Así que yo ya le digo, como española, muy abochornada y avergonzada, creo que no nos merecemos esto. No es anecdótico, no estamos hablando de un partido pequeñín local, estamos hablando de un gran partido de España, el que ahora mismo ocupa el liderazgo de la oposición. Nosotros hemos sufrido pues este tipo de patrañas y de inventos y de compra de tránsfugas, y lo que sí que quiero es que se llegue hasta el final, que se sepa lo que ha pasado, y desde luego decirle a los españoles que no hay por qué elegir, ¿no? Que no hay que elegir entre, como digo, pues el gobierno Frankenstein con Bildu y con los pactos y con lo que está haciendo, o estas prácticas, o Vox, que hay otra alternativa, y que por eso es muy importante que el Partido Liberal en España pues siga siendo fuerte y siga en los gobiernos, porque allí donde estamos nosotros, pues ni el PP ni el PSOE pueden hacer lo que les dé la gana. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos y buenas noches. El audio al que se refería la señora Arrimadas es una conversación que ha publicado esta noche el diario El Mundo, en la que se escucha a el presidente de la empresa municipal de la vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que es Álvaro González, llamando al supuesto espía, diciéndole: don Julio, soy Álvaro González, el presidente de la empresa municipal de la vivienda. Le llamo por si podemos vernos para contrastar una información que me ha llegado, si fuera posible. El abogado, el detective le dice: bueno, ahora no puedo, tal, dígame qué quiere. Y dice: no, quiero contrastar la información. Esto no es contradictorio con lo que ha dicho hoy Almeida. Hoy Almeida ha explicado que cuando a él Ayuso le avisa de que hay alguien que en nombre de la empresa municipal de la vivienda está intentando tocar a un detective, Almeida monta una investigación interna, y entonces que le preguntan al detective. Entonces este audio puede enmarcarse ahí, en el momento en el que el presidente de la empresa municipal de la vivienda llama al detective. Además le dice: me han llegado unas informaciones. Pues puede que se refiera exactamente a eso. Este es el audio al que se refería la presidenta de Ciudadanos. CUE. Estaba escuchando a Lucía antes, que hablaba del orgánico, que es que a veces la gente piensa que es un tema como muy aburrido, suena un poco espeso y demás, y efectivamente la gente que no está metida en un partido suena tremendo, y cuando hablamos del aparato y todo eso suena una cosa como muy extraña. Pero es que los partidos son organismos jurídicos y tienen, de hecho, muchas veces acaban en los tribunales muchas de las decisiones que se toman ahí, porque la única manera que tiene alguien agraviado es acudir al instrumento jurídico y sobre todo a los estatutos. Y en ese contexto, los partidos, y más el Partido Popular, diseñan todos sus estatutos, las direcciones. También lo ha hecho el Partido Socialista después de todo. No era así, pero después de todo lo que le pasó a Pedro Sánchez, se rehizo el estatuto para que el Partido Socialista ahora se parece en algunas cosas al PP, que quiere decir, resumiéndolo mucho, que la dirección siempre manda. En el PP manda de una manera increíble. Manda de tal manera que puede decidir, a pesar de todo el apoyo popular que tiene Isabel Díaz Ayuso, si la dirección nacional no quiere que Isabel Díaz Ayuso sea candidata, no lo va a ser. Y eso lo hemos visto, y eso era la amenaza que históricamente le hacía Rajoy a Esperanza Aguirre de ojo, y también a Ignacio González, que era sustituto. Puedes tener todo el apoyo que quieras, pueden estar todos los diputados de tu parte, puedes tener a todo el PP de Madrid, todos los alcaldes, me pueden venir aquí. Si Mariano Rajoy no quiere que seas candidata, no eres candidata. Y esto sigue pasando con Pablo Casado. Eso es un poder inmenso. ¿Para qué quería? De hecho, así puso a Isabel Díaz Ayuso. Exacto, con el dedo. Le así puso la impuso. Como le dio la gana a él, sin tener que consultarlo con nadie del PP de Madrid. Todos le dijeron que no la pusieras. Y porque era su amiga. Sí. Que es increíble las vueltas que da la historia. Zarzalejos, ¿contemplas el escenario de que dentro de unos meses el PP de Madrid vaya a un congreso en el cual una de las candidatas, posiblemente además la candidata con más opciones de salir elegida como presidenta del PP, esté expedientada? Porque los estatutos no son claros sobre esto. No dicen: en el momento en el que le abremos un expediente, usted no puede ser candidata. No dice eso. Este escenario sería tremendo, Zarzalejos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es que hacer predicciones respecto del Partido Popular que pasen de 24 horas es una temeridad. Es una temeridad porque todavía aquí van a salir más cosas. Y supongo que, aunque somos periodistas, sabemos que también en los medios administramos la información, y mañana habrá información y de alto voltaje. Pero yo creo que hay aquí algunos aspectos que a lo mejor se nos están escapando, porque os estoy escuchando con mucha atención. Primero, Carromero no ha dimitido, le ha cesado Almeida. Este es un matiz muy importante. Era coordinador general de la alcaldía y estaba ahí en función de una petición muy expresa por parte de Génova. Y bueno, Génova fue el que le designó y él aceptó, erróneamente, pero aceptó la portavocía nacional del partido. Pero ahora me voy a referir a eso. Pablo Casado no ha aparecido. No ha aparecido, y esto ofrece una sensación de fragilidad y de debilidad realmente extraordinaria. Sigue, digamos, escondido detrás de Teodoro García Egea, que es el capataz orgánico que tiene la Dirección Nacional. Pero aquí se ha producido además una derivada que tenemos que tener muy presente, yo creo. Es que el alcalde Martínez Almeida ha tomado la decisión de, en esta crisis, hacer la guerra por su cuenta. Es decir, prácticamente, según informaciones que esto no es una opinión, informaciones muy solventes, en este momento su relación con la Dirección Nacional está rota. Está rota. Y hoy lo que ha hecho y lo que ha hablado, lo ha hecho y lo ha dicho en su condición de alcalde de Madrid. Alcalde de Madrid. Esto es un tema muy importante porque Martínez Almeida es una figura también emergente con la que contaba Génova. Y aquí ahora ya no es un problema bilateral. Aquí se ha formado un triángulo. Triángulo de Génova, triángulo del Ayuntamiento en Cibeles y en el otro punto la Puerta del Sol. Por lo tanto, es que la crisis, digamos, esta crisis o este siniestro total es un poquito más complicado, Y en cuanto a los apoyos periféricos, pues hombre, los apoyos periféricos están esperando el momento para ir en socorro del vencedor. Si es que hay un vencedor, porque en estas cosas uno puede ganar perdiendo. Y es posible, efectivamente, que el poder orgánico se pueda imponer sobre Díaz Ayuso y la Puerta del Sol. Es perfectamente posible. Pero se gana perdiendo, porque al final, en democracia, los partidos y los aparatos orgánicos se dan de bruces con las urnas, y las urnas esto lo van a castigar de una manera realmente extraordinaria. Hoy quién tiene más motivos, Zarzalejos, hoy quién tiene más motivos para estar disfrutando del espectáculo, ¿Vox o el Partido Socialista? Bueno, eso ya no me atrevo a hacer yo creo que esto beneficia claramente a Vox, en el sentido de que cuando es un partido lindante, es un partido vecino, es un partido que hace frontera con el Partido Popular. El Partido Socialista no hace frontera electoral con el Partido Popular, no en este momento. Por lo tanto, yo creo que hoy hay un acopio de voluntades que están mirando la papeleta futura de Vox. No tengo la más mínima duda al respecto. Es más, ha habido manifestaciones espontáneas en ese sentido. Y además Vox vuelve de nuevo a saber aprovechar muy bien los errores de los adversarios. Y se ha mantenido en un prudente, inteligente y taimado silencio al respecto. ¿Por qué? Porque él es el que va a cosechar los réditos de este desastre para el Partido Popular.
Que eso le pueda indirectamente venir, digamos, bien al Partido Socialista, sí, incluso a Podemos también, por supuesto, es obvio, pero el que realmente cosecha de este desastre de gestión por parte de unos y de otros, por este espectáculo perverso que estamos observando, es claramente Vox. Y al final de todo esto a mí me gratificaría en algún punto si esto acaba en los tribunales. Pero es que esto no va a acabar en... Hombre, ¿por qué? Porque sabríamos... No lo descartes, si alguien... Sí, prácticamente lo descarto. Ya veremos. Porque veríamos si hay responsabilidades de carácter penal o no hay. Dame un segundo, Zarzalejos, porque de momento donde va a terminar esto es por ahora en la Fiscalía. Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ustedes van a pedir a la Fiscalía que investigue ¿qué? Pues mañana a las 11 de la mañana estamos en la Fiscalía y lo que vamos a es poner en conocimiento todo lo que está sucediendo y pedirles que actúen. Y no solo se lo pedimos a la Fiscalía, yo también desde esta mañana lo que he pedido es al Partido Popular, a Pablo Casado y al partido y a la presidenta del Gobierno Ayuso que también pongan en conocimiento a la Fiscalía. ¿Cómo es posible que desde septiembre, durante 6 meses, Casado y Ayuso hayan tenido conocimiento de posibles irregularidades, infracciones y simplemente las hayan utilizado para su chantaje interno entre ellos? En vez de haber puesto en conocimiento de la justicia unos hechos posiblemente delictivos como estos. Ni lo entendemos ni lo aceptamos. Ustedes también tenían indicios, oqueos de que algo estaba pasando, porque el nombre del hermano de Ayuso lleva meses en boca de la oposición madrileña, específicamente del Partido Socialista de Madrid, y ustedes tampoco lo llevaron a la Fiscalía. Sí, lo que teníamos es sospecha, porque nos llegaban informaciones por vías indirectas de que evidentemente se movía, ¿no? Que esta persona, el hermano Isabel Díaz Ayuso, se movía. Pero fíjate, Aimar, lo que ha pasado hoy. Hoy hemos amanecido con 2 acusaciones muy graves y nos vamos a acostar con 2 certezas muy contundentes, ¿no? El Partido Popular acusando a Isabel Díaz Ayuso de corrupción con este cobro de comisiones, ojo, de un 20% de esos contratos adjudicados sin licitación, que la propia presidenta ha confirmado el cobro por parte de su hermano y viceversa. La acusación de la presidenta hacia el Partido Popular de espionaje que prácticamente se está confirmando en estas últimas horas. ¿A ustedes les consta que el hermano de Ayuso se llevó el 20% de ese contrato? ¿Les consta de alguna manera? Constar fehacientemente no. Lo que nos consta es la intervención de la presidenta de hoy, que ha reconocido que su hermano participó. Ayer salió y esta mañana una información muy clara, muy concreta, con cifras concretas, más de 250.000 de euros, y no solo no lo ha desmentido, sino que lo ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso lo que ha dicho también es que fue Moncloa quien le pasó este dossier a Casado. ¿Y esto es así? Eso es rotundamente falso. ¿Usted puede garantizar que no es así? Rotundamente falso. ¿Ha preguntado hoy en Moncloa? He preguntado. ¿Y qué le han dicho? Que rotundamente es falso. De ese contrato específicamente, ustedes entiendo que lo han estado mirando de arriba a abajo. ¿Hay algo que les llame la atención? Bueno, lo que nos llama la atención primero es que no existe el contrato en sí con la firma de las partes. De hecho, en el contrato una de las cosas que debería incluirse es la propia cláusula de la comisión. Recordemos que estamos hablando de una comisión de un 20% de un contrato de 1,5 millones de euros. Y en la documentación que está colgada en el portal de transparencia no aparece nada referente a esto ni la firma. Es simplemente un documento, un expediente que consta de una hoja, por entendernos, ¿no? Por eso pedimos esa comisión de investigación y por eso creemos que debe fiscalizarse mucho más este asunto y que, pues debería entrar la justicia y también la fiscalización política. ¿Va a ser Ángel Carromero el único en caer? Pues no lo creo, pero fíjate, yo creo que en el Partido Popular no hay ninguna víctima. Esto es una guerra abierta y no creo que haya ninguna víctima. De hecho, las víctimas de todo esto está claro quiénes son y son los ciudadanos, las miles de personas que estaban falleciendo en residencias a la vez que se acordaban estos contratos con 20% de comisión, o los profesionales sanitarios que estaban en los hospitales aguantando con muy pocos recursos en Madrid, dejándose la piel para sacarnos de esta pandemia mientras se estaba haciendo negocio en esos momentos. Esos son, yo creo, las verdaderas víctimas de esta política del Partido Popular en Madrid, que por desgracia lleva 10 años llevando el bochorno de Madrid por España. Y fíjese, es que Madrid también hoy es España. Y el bochorno de la corrupción política en Madrid hoy es portada en toda España. Para el PSOE, lo que está pasando hoy es motivo de preocupación o de gozo. Es motivo de preocupación, y lo digo con claridad. Pero dígame la verdad. Te digo la verdad. Hoy Aimar, entre los socialistas no han dicho ustedes, nos ha venido Dios a ver.
después de lo de este domingo en Valladolid, en Castilla y León? No es así, Aimar. Los socialistas lo que creemos, te lo digo con claridad, es que España necesita una región capital que sea modelo de honestidad, de decencia, que sea capaz de coliderar proyectos con otras regiones vecinas, por ejemplo, o con el gobierno de España. Ese es el Madrid que necesitamos, un Madrid innovador y de progreso, y no el de los últimos 10 años, con presidentes en la cárcel, con polémicas y crisis continuadas de espionaje, de chantaje, de corrupción. No puede ser que la bandera de este país, que debía ser su región capital, sea lo que hemos tenido y sufrido en estos últimos años. Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Cue. Pues efectivamente, yo he estado hablando hoy también con varios dirigentes socialistas y una vez más tenemos que decir que después de que Pedro Sánchez, en fin, tiene una capacidad, no sé si es suerte o no sé cómo llamarlo, porque en una semana que evidentemente no era fácil para el PSOE, porque por mucho que el PSOE nos quiera decir que ha tenido un buen resultado en Castilla y León, es verdad que podía haber sido mucho peor, es verdad que se ha quedado a muy pocos votos del PP, a 16.000, pero evidentemente ha perdido 7 escaños y sobre todo la coalición ha perdido porque Unidas Podemos ha caído mucho y era una semana un poco complicada, por lo menos sobre todo para la coalición y para la sensación de la izquierda de que la derecha está en pleno aumento, sobre todo Vox. Pues hoy evidentemente con lo que estaban viendo en la Moncloa estaban todos absolutamente desconcertados como todos los demás y calculando que esto necesariamente tiene que tener un desgaste para el PP. Ahora el gran problema es que, como decía Zarzalejos, creo que todo el mundo tiene claro que el principal beneficiado de este desgaste es Vox, que está esperando en todo momento. Bueno, ahí no es muy significativo lo que pasaba en la Puerta de Génova, porque era gente muy especial, porque para irse a la Puerta de Génova hay que tener, en fin, en un momento así hay que ser de alguien muy, muy especial, pero es verdad que ya había mucha gente ahí diciendo pues ahora nos vamos a Vox, o incluso animando, que no es menor, a Isabel Díaz Ayuso a montar su propio partido o a irse a Vox, que es otra de las cosas que circulan por ahí, ¿no? Yo creo que es muy relevante también lo que decía Zarzalejos del asunto de Almeida. No sé si llegará a tanto la cosa, pero sí es el mensaje, y de hecho así lo han recibido en la Comunidad de Madrid inmediatamente. El mensaje que se ha lanzado hoy con la dimisión de Carromero o destitución de Carromero, el mensaje es: Almeida rompe con la dirección nacional del Partido Popular. No sé si rompe, eso me cuesta más saberlo, porque creo que todo el mundo está especulando a ver qué pasa en los próximos días. Y es el portavoz nacional del PP, no nos olvidemos. Pero sí, de alguna manera, y yo creo que la comparecencia también ha sido muy significativa, y el hecho de que Isabel Díaz Ayuso le salve de alguna manera es muy significativo, porque lo que está intentando Isabel Díaz Ayuso es que Almeida no respalde o proteja a Casado. Y cayendo Carromero, evidentemente cae por lo menos el mensaje que está lanzando Almeida es: esto no es mío. Esto no es mío. Esto si lo ha hecho él. Es que no es cierto. Que no es cierto que no sea suyo. Claro. Que no es cierto que Carromero no sea de Almeida, es que eso no es cierto del todo. Bueno, pero el mensaje que está lanzando, si yo no digo, hombre, Carromero es una persona muy cercana a Pablo Casado de siempre. Bueno, de siempre, sí, desde hace muchísimos años, pero lo que digo, si no digo, al margen de cómo se hayan producido las cosas y qué conocimiento tuviera Almeida de lo que está pasando, que como antes decía Aimar, en fin, y que no haya informado, son todas cosas muy increíbles. Digo, el mensaje político que se ha trasladado hoy es: esto no es mío. Yo no asumo nada de todo lo que ha pasado, y esto, de hecho, no ha querido ni hablar en el ayuntamiento como portavoz. Ha dicho esto, Carlos, pregúntenle a la comparecencia de Almeida de hoy ha sido un poco surrealista, porque él no puede decir: yo no soy portavoz de Nacional del Partido. ¿Qué está queriéndonos decir? Perdona, aparte de que sea surrealista, que estamos de acuerdo. Pues que dimita. Bien, pero ¿qué está queriéndonos decir? Este asunto Carlos, no es mío. Que él no puede presentarse delante de los medios de comunicación de toda España diciendo: no, yo hoy solo estoy como alcalde, portavoz del PP hoy no soy. Pues claro, delante de los medios de comunicación. Perfecto. Pues hombre, Lucía, podemos estar de acuerdo en que está mal, pero lo que quiero decir que no es responsable. Pero lo que es significativo. Si no quiere ser portavoz nacional del Partido Popular, que lo deje. No, es que quiere serlo, pero hoy quiere serlo. Hoy no. Lo ha sido. No, perdona. Hoy Lucía, suspendido. Lucía, pero si podemos estar de acuerdo en que está mal, lo que te digo es que desde el punto de vista del análisis político, que me parece más relevante que el hecho de si ha tenido morro o no ha tenido morro en hacer eso, que me parece más relevante los mensajes que se están lanzando, porque yo creo que un día como hoy se está jugando la carrera política de mucha gente.
Claro. Se está jugando la carrera política de Isabel Díaz Ayuso, que puede acabar fatal porque puede acabar destituida y no tiene ningún apoyo orgánico para impedirlo. Se está jugando, evidentemente, la carrera de Pablo Casado, que puede acabar fuera del PP en julio o ya veremos cuándo. Y se está jugando la carrera de Almeida también hoy, porque todo se está jugando la alcaldía porque es el único de todos que corre peligro. Porque una moción de censura le echaría. Efectivamente, si se está jugando. Quisiera dar el paso del si el que PSOE se lo ofreciera gratuitamente, lo diera de verdad, Almeida correría peligro. Está en el aire y es un político con mucha proyección hasta ahora, que está teniendo más problemas porque no le está yendo bien con la portavocía del PP, y que es un político joven que quiere tener trayectoria. Y yo creo que lo que ha hecho hoy es decir, aquí me salvo yo. Maraña. Sí, lo que pasa es que todo eso es, digamos, son mensajes a la interna, como se suele decir, ¿no? Pero a mí me parece escandaloso que alguien salga como alcalde de Madrid, que es un cargo institucional, que representa a todos los madrileños, y diga que no hay nada y que es falso todo lo que concierne a ese supuesto espionaje, y horas después cese a alguien por ese supuesto espionaje. Efectivamente, eso a mí me parece una falta de respeto. No entro en la cuestión de la guerra interna o del poder o de la distancia que marca Almeida. Haber forzado la dimisión justo antes y lo hubiera contado en la rueda de prensa. Efectivamente, puedes esperar 2 horas a dar esa rueda de prensa, hacer lo que tengas que hacer y decirle alguna verdad a la ciudadanía. Es lo que Oye, pero decir. Jesús, ¿alguien ha estado en esta crisis, digamos, como debía estar, como se podía esperar de su dices de las partes implicadas. Cualquiera, es que tú dices de Almeida. Bueno, porque estábamos hablando de Almeida, pero si quieres seguimos. Pero es que Almeida no, Ayuso no, Egea no, Casado no. Por supuesto, pero yo lo por eso digo más, que esto es un desastre absoluto. Bien, porque es que no ha habido nadie que haya dado la medida. José Antonio, que sí, es que en eso yo no tengo nada que... Lo que calificas como siniestro total, yo no sé si es total o no, pero que es siniestro sin ninguna duda, ¿no? Pero me interesa mucho destacar lo que nos afecta a los humanos, al resto de los mortales, ¿no? Y en ese sentido es que a mí me parece que hay cosas que al menos serían fáciles de resolver, algunas incógnitas. Es que hoy, inmediatamente después de la intervención sin preguntas de Isabel Díaz Ayuso, ha distribuido unos documentos, como si ese fuera el contrato de la famosa adjudicación a dedo. Y es que creo que lo ha apuntado Juan Lobato, es que no es verdad. Es que ese contrato y esos documentos que ha facilitado solo tienen una firma de parte, no es el contrato. Y esto yo lo uno a lo que me parece más grave de todo este asunto, porque existe el mismo nexo de opacidad en toda una gestión, nada menos que con los contratos referidos a todo lo que ha tenido que ver con el material sanitario de la pandemia, para luchar contra la pandemia. Y quiero decir que hasta hace 3 días, que publicamos el último informe después de pedir todos los datos en Infolibre, los contratos del Zendal se siguen haciendo calificándolo por emergencia, es decir, sin competencia, sin publicidad, a dedo. Se sigue haciendo a día de hoy, 1 año después de haberse inaugurado ese hospital. Es decir, me parece que con el asunto, que insisto, no quiero quitarle gravedad a ese supuesto intento al menos de espionaje de determinadas personas o dirigentes, pero oiga, me parece que está sirviendo para desviar la atención de algo fundamental. Que es que hizo el hermano de Ayuso para cobrar como supuesto mediador entre la empresa de su amigo y el gobierno de su hermana. ¿Qué hizo el hermano de Ayuso? En un contrato, insisto, a dedo. Carlos Amoedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, especialista en contratación pública. ¿Es normal la figura del mediador, del comisionista, en los contratos entre la administración pública y las empresas? No, desde luego no cabe hablar de una figura normal ni excepcional. No existe la figura del comisionista en los contratos públicos. Y desde luego pues es bastante extravagante que se pretenda pues dar una explicación de toda esta operación con una especie de relación mercantil que había entre la empresa y el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? La determinación de los precios en los contratos de suministro pues es una determinación ordinaria, con independencia de que el contrato se tramite por la vía de emergencia, y los precios de un contrato de suministro se tienen que establecer conforme al mercado y por precios unitarios, de manera que en esa factura de 1.500.000 euros pues no puede haber
no puede haberse incluido una parte destinada al cobro de una comisión de mediación o de otro estilo. Pero más allá de que fuera raro, porque en este caso todo es raro, pero más allá de que fuera raro, incluso inaudito, ¿sería ilegal? ¿Se pueden cobrar comisiones por conseguirle a una empresa un contrato público? El problema es que en este caso la persona que hizo el contrato, el empresario, tiene una relación personal con otra persona, con Tomás Díaz Ayuso, que es hermano y por tanto tiene un grado de consanguinidad muy próximo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esto le aplica o le transmite pues una serie de consecuencias jurídicas importantes. Por ejemplo, la prohibición de contratar del artículo 71 de la Ley de Contratos del sector público con la Comunidad de Madrid, precisamente porque por ese grado de consanguinidad pues los requisitos de integridad y de objetividad de la administración pública pues estaría rota, ¿no? De manera que, bueno, pues en este caso pues yo entiendo que lo que puede haber, que los indicios que están presentes son los indicios de que se ha utilizado una empresa, de un amigo, para, por así decirlo, apantallar una operación de suministro de unas mascarillas, probablemente en China, que era lo que probablemente hacía esta persona, el hermano del presidente de la Comunidad de Madrid, de la presidenta madrileña, que se dedicaba pues, básicamente a eso, a comerciar con material sanitario, y precisamente porque tenía esas prohibiciones de contratar y su hermana estaba sometida a un marco estricto de incompatibilidades y de conflictos de intereses, pues probablemente decidió en un determinado momento pues utilizar la empresa de un amigo para generar esa factura más o menos limpia con la Comunidad de Madrid. Carlos Amoedo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y especialista en contratación pública. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz esta noche. Un placer, gracias a vosotros. Maraña. Bueno, me parece más que interesante el testimonio de este experto en la contratación de las administraciones, ¿no? Él insinúa una posibilidad que yo creo que hay que estudiar y que sería exigible que se aclarara si ha sido eso, ¿no? Es decir, lo que viene a decir es a ver si es que al final se explica el hecho de que este amigo de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, de la familia, que tiene unas empresas que no tienen nada que ver con el material sanitario y que no tenían ninguna experiencia en contratación con la Comunidad de Madrid, pues realmente es al revés, no es que la contratación viniera directamente de ahí, sino que sea una justificación de una labor que realmente ha hecho el hermano. Sería menos grave. Eso, sea una mediación. Lo que nos ha explicado este experto en contratación pública es que mediadores entre empresas y administraciones públicas, y además, ojo, más cuando estamos hablando de contratos por vía de emergencia, que son contratos rapidísimos, con cero mediación, es absolutamente... No tiene ningún sentido. Es decir, no, y esto, que insisto, se le ha preguntado en el día de hoy a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, reiteradamente. No lo explican, no responden. Y a mí esto me parece muy grave. E insisto en esto para que al final los focos se pongan ante una gestión pública, al margen de las luchas internas del partido, en lo que me parece que debería interesar incluso al electorado del PP y a la militancia del PP. Oiga, usted tenga todas las ambiciones que quiera en la escalada o en el liderazgo de un partido político, que puede tener sus razones, por ejemplo, la aspiración a presidir el PP de Madrid, etcétera, etcétera. Pero usted ocupa un cargo institucional y tiene una gestión de la que responder, y yo quiero respuestas como ciudadanos a todo esto, ¿no? Me parece por la vía judicial que ya se ha apuntado y en la Asamblea de Madrid, donde esto se debe investigar en lugar de expulsar a la diputada que se le ocurrió un día preguntar qué hacía el hermano de Díaz Ayuso por los hospitales hablando de contratos, ¿no? Ahora, ¿qué concepto de la transparencia tenemos en España, y por lo menos tienen en la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de Madrid, que creen que transparencia es que comparezca la presidenta sin preguntas, entrega un papel que no aclara nada de lo que estamos hablando, porque de lo que estamos hablando es de una supuesta comisión, y no nos ponga, que es como hacen acá en el Reino Unido, que en fin, la administración de Boris Johnson no es ejemplo de nada, lo sabemos, pero han tenido un problema gordísimo de credibilidad
Y lo que han hecho es una investigación interna con una persona respetada en la que han visto todos los datos de todos los emails y de todas las reuniones. Oiga, queremos tener acceso a todos los que han tenido, todas las personas, funcionarios públicos que rodean a este contrato, a los empresarios privados que han tomado, que han asumido ese contrato y al hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero por qué no? Si es que eso se ha convertido en un asunto público de la máxima relevancia, ¿por qué no vamos a poder preguntarle, por supuesto, dónde está? El que lo consiga entrevistar, enhorabuena, pero podría salir y podría decir, efectivamente, yo cobré este dinero por este trabajo. Por cierto, si no ya sabemos dónde está Pablo Casado, reaparece mañana, tiene una comparecencia pública a las 9 de la mañana. Hora 25, seguimos. Así suena una guerra interna en política. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Pero Isabel Díaz Ayuso ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular. Desde luego no encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones, por mucho que me investiguen. Quiero desmentir de forma tajante que este partido contactara u ordenara contactar con ninguna agencia de detective. Pero no encontrarán una sola muestra de haber beneficiado a nadie, ni menos a mi familia, a la que están haciendo sufrir más de lo que cualquiera podría aguantar. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. Que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar. Cuando nadie creía en ella, ahí estaba Pablo Casado, ahí estaba la Dirección Nacional para defenderla. He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. Esta Dirección Nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en los que eventualmente pueda verse envuelto. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Así suena una guerra interna, no. Así suena un harakiri. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos, estaba escuchando esto. Pensaba, estos gritos se están escuchando en Génova. Vamos a fijar el foco en Génova. En Génova, la ciudad, claro. Destruida por los cartagineses, ocupada por los bizantinos, invadida por los lombardos, saqueada por los sarracenos. Nunca, eso sí, Aymar, se puso la ciudad a la venta. No se llegó todavía a eso. Pero también fue sede episcopal, que es lo que me interesa. Esto es importante porque Génova, la sede del PP, no la ciudad, ha actuado como la Iglesia. Ha sospechado de un delito y en lugar de ir al juzgado ha querido resolverlo de puertas adentro mediante el método habitual. Es decir, derecho episcopal se llama el derecho de la Iglesia, derecho popular, el derecho que está aplicando el Partido Popular, que consiste en acumular pruebas contra alguien para hacerle torcer la voluntad, o sea, chantajearlo, sin que interfiera la justicia, o sea, sin que interfiera la democracia. Ahora la Fiscalía se tiene que ocupar de Ayuso y los ciudadanos se tienen que tomar nota de una organización que solo cree en los jueces cuando le conviene y que prefiere erigirse de tribunal de sí mismo para situarse al margen del sistema. El partido especialista en denunciar a los antisistema. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un bico. En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos. Enseguida volvemos sobre la crisis que está viviendo el Partido Popular, pero hay otra noticia importante de esta noche y es que un juzgado de Ceuta, un juzgado ha ordenado al gobierno que retorne a España a 12 de los menores que expulsó a Marruecos en agosto, porque esas devoluciones, según el juez, no cumplieron la legalidad y vulneraron además el derecho a la integridad de esos menores. Y el juez le dice a España: vuelva a traer a esos críos que mandó ilegalmente a Marruecos. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues sí, muchas veces las ONG lo denunciaron. De hecho, los juzgados de Ceuta paralizaron cautelarmente las expulsiones. Y dice literalmente esa sentencia a la que hemos tenido acceso: no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento,
es que se han omitido todos. El convenio bilateral de 2007 no exime del cumplimiento de la ley y no se tuvo en cuenta el interés superior del menor. Se condena a España a traer de vuelta a 14 de los 60 expulsados, 12 del mes de mayo, como tú decías, y 2 que fueron expulsados en noviembre, y solo estos 14 porque fueron los que pudieron ceder a tiempo sus poderes para que entidades como Raíces o Coordinadora de Barrios se presentaran en los juzgados. Lourdes Reizábal, la presidenta de Raíces, ha celebrado la noticia, y Patricia Fernández, la abogada de Coordinadoras de Barrios, explicaba la sentencia. La sentencia reconoce que se trató de una actuación al margen de cualquier procedimiento legal, una vía de hecho. Reconoce efectivamente que el acuerdo de repatriación de menores exige que se cumplimenten las garantías previstas en nuestra legislación española, y la sentencia manifiesta y reconoce que se vulneró el derecho a la integridad física y moral de los menores que fueran efectivamente retornados. Se trata, Aymar, de una resolución judicial que solo tiene un precedente, 2009, cuando España fue condenada a traer de vuelta a un menor que fue expulsado de Madrid a Tánger, Bilal El Meraoui, que gracias al abogado Nacho de la Mata y la Fundación Raíces consiguió retornar a España, y hoy, por cierto, es un cocinero célebre con 2 estrellas Michelin. Nico, gracias, buenas noches. Hasta luego. Entonces, Carreño, la Real ha empatado y nos lo jugamos todo en la vuelta. Así es, hola Aymar, ha habido 4 partidos de los 4 equipos españoles de la Europa League, 2 empates y 2 victorias. A las 7 menos cuarto ha jugado el Barça, que ha empatado en casa con el Nápoles. La semana que viene se la va a jugar en Italia el FC Barcelona de Xavi, que ha jugado mejor de lo que dice el resultado, pero ha empatado a 1 en la Europa League, y a esa misma hora le ha ganado el Betis 2-3 al Zenit de San Petersburgo. Acaban de terminar los 2 partidos de las 9, el Sevilla le ha ganado 3-1 al Dinamo de Zagreb, y tu Real Sociedad ha empatado en Alemania a 2 contra el Leipzig, que no es un mal marcador, aunque sabe a poco por lo que en la noeta se remonta. Lo habéis hecho para que haya más entrada y más emoción y todo eso, como hacéis siempre. Te escuchamos luego. Hasta luego, adiós. Y el tiempo para mañana, Jordi Carbó, la ropa. Buenas noches. Buenas noches, pues mañana última jornada de esta semana con ambiente que invitará a ir con ropa primaveral durante la tarde, incluso veraniega en el Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana o en Murcia. Aquí máximas cercanas a los 30 grados, entre los 20 y 25 en la mayor parte del país, y solo en el Cantábrico y en Galicia, donde las nubes mañana irán a más y con momentos de lluvia, las temperaturas bajarán con ambiente fresco, un descenso de temperaturas que se generalizará en todo el país a partir del sábado. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Noche de radio y directo, edición especial de Hora 25. Alejandra Jacinto, buenas noches. Hola, buenas noches. Portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Ustedes qué lectura hacen de la situación? Bueno, yo creo que es bastante preocupante lo que está pasando. Es evidente que es un caso de corrupción de manual, porque, bueno, el hecho de haber dado dinero público para beneficiar a tu entorno es un hecho gravísimo, ¿no? Y yo creo que pone de manifiesto que el Partido Popular de la señora Ayuso es el mismo Partido Popular de siempre. La corrupción en su seno es estructural, lo hemos visto con los presidentes anteriores, y yo creo que es un tema que se debe investigar, debemos llegar hasta el final, porque desde luego no puede quedar este episodio impune. ¿Qué pasos van a dar ustedes desde Unidas Podemos? Bueno, hemos registrado varias comparecencias de todo el entorno familiar de Ayuso, en particular de su hermano. Lo habíamos hecho ya en noviembre, quiero recordarlo. Mañana vamos a ir también a la Fiscalía, porque bueno, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, y desde luego vamos a tratar de llegar hasta el final, hasta que se esclarezcan todos los hechos, porque los madrileños no nos merecemos una presidenta que haya podido cometer este delito. Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por cierto, para que les quede claro a todos los oyentes, hemos tenido esta noche aquí al Partido Socialista, a Ciudadanos, a Unidas Podemos y a Más Madrid. Obviamente, hemos ofrecido al Partido Popular, a la Dirección Nacional y a la Dirección Madrileña y a la Puerta del Sol, a todo el Partido Popular, a los varones territoriales, que estuvieran esta noche aquí, dando su versión de qué está pasando en el PP, pero todos han declinado. A pesar de que a lo largo de la tarde la Dirección Nacional del Partido Popular ha roto su silencio y ha empezado ya a conceder entrevistas, han decidido que no iban a venir a la cadena SER y no han venido a la cadena SER. Por eso, si les ha extrañado que hayamos escuchado a todos los partidos, sepan que el Partido Popular no solo está invitado, está más que invitado, que a lo largo de este programa hemos seguido insistiendo para que estuvieran aquí esta noche y no ha sido posible. ¿Qué PP sale de aquí, Carlos Cue? Pues yo creo que no puede salir el mismo que ha entrado bajo ningún concepto. No me cuesta imaginar que después de lo que estamos viviendo, dentro de 2 semanas, se cierre el expediente, sigamos como si
se haga un apaño, caiga Carromero y sea la única víctima de todo esto. Yo creo que necesariamente, sobre todo, hay un montón de gente esta noche y esta tarde y hoy, todo el día, ya desde anoche. Yo ayer nos llovían los WhatsApps a los periodistas, imaginemos a los políticos. Hay muchísima gente del PP hablando entre ellos, hay muchísima gente del PP con las manos en la cabeza, porque además, y antes Lucía comparaba con la época de Hernández Mancha, pero es que en la época de Hernández Mancha el PP no tenía casi ninguna posibilidad de llegar al gobierno. Es que Felipe González tenía mayorías absolutas de 200, de 190 diputados espectaculares. Es que el PP le está pasando esto en un momento en el que evidentemente no lo tiene fácil, porque además tendría que gobernar con Vox, pero la proyección es que por lo menos es competitivo. Ha dejado de ser, como fue cuando sacó 66 escaños en 2019, ha dejado de ser un partido que es imposible que llegue al gobierno para ser un partido que tiene opciones de llegar al gobierno. Y en un momento en el que tiene opciones de llegar al gobierno, se suicida por una guerra interna. Es totalmente imposible. La única discrepancia que tiene todo el mundo es si cae uno, cae otro o caen los dos. Pero lo que yo creo que nadie que analice el PP y conozca un poco cómo funciona el PP piensa que dentro de 3 meses esto puede ser igual. Vamos a un congreso de julio que tiene que cambiar muchísimas cosas y creo que los varones van a tomar cartas en el asunto a partir de mañana mismo. Zarzalejos. Bueno, yo creo que Sánchez va a triturar al Partido Popular. El PP no ha ido a la cadena, no ha venido a la cadena SER sencillamente porque está, digamos que, absolutamente imbuido de una contradicción. No tiene discurso, en este momento carece de discurso. Y venir a la SER sin discurso, pues es muy arriesgado. A lo mejor en otros sitios que le puedan resultar más cómodos es posible. Pero esto ya es un indicio. El indicio de que Sánchez va a triturar al Partido Popular en los próximos meses, seguramente convocando un debate sobre el Estado de la Nación, a mí me parece que es de una lógica absolutamente aplastante y que no tienen argumentos ya de réplica, ni proactivos ni reactivos, porque con su comportamiento han desmentido absolutamente cualquier tipo de discurso político creíble. Esa para mí es la primera conclusión que saco. Y la segunda es que ya nos enfilamos a una derecha a la francesa, es decir, a la sustitución por Vox del Partido Popular. Aquí vamos a tener un Le Pen que se está comiendo al Partido Popular, eso es obvio. Ya estaba sucediendo antes de este episodio y ahora esto es una precipitación de ese fenómeno. Y daría siquiera un dato que nos ayudaría a entender esto, que no son ya los 13 diputados, procuradores que ha obtenido en las elecciones del pasado domingo en Castilla y León. Es que Vox tiene 11 diputados en Cataluña y el Partido Popular, pues no sé los que tiene, me parece como 2, ¿no? Pero ojo, en Castilla y León el Partido Popular tiene el triple de diputados que Vox. Sí, y el doble. El triple no. Sí, 31, bueno, efectivamente, no el triple. El triple no. Pero casi el doble de votos, quiero decir. Que yo no descarto nada, pero está todavía muy lejos. Por cierto, flaco favor esto a Mañueco, que ahora tiene que negociar con un Vox que sabe que tiene enfrente a un PP en descomposición, que sabe que no va a ir por nada del mundo a unas nuevas elecciones. Y que por lo tanto le tiene que incorporar al gobierno y por lo tanto el fenómeno Le Pen se va a producir porque Vox se institucionaliza al introducirse en un gobierno autonómico. Me decías, Lucía Méndez, en la publicidad, esto no habría pasado hoy en el PP si no existiera Vox.
Por supuesto. Yo creo que hay que recordar que el Partido Socialista se rompió cuando apareció Podemos a disputarle la hegemonía de la izquierda y el Partido Vox ha aparecido para disputarle la hegemonía del centro-derecha al Partido Popular, con una particularidad. Que literalmente el Partido Vox es una escisión del Partido Popular. Le Pen existe en Francia hace 30 años. El Partido Vox es una escisión pura y dura del Partido Popular. Hay algunos estudios que indican que los votantes del Partido Popular y de Vox son los más parecidos a cualquier otro, a cualesquiera otros partidos de otros países semejantes, de la derecha y de la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha y la derecha francesa se parecen menos, los votantes, que de lo que se parecen los votantes de Vox al Partido Popular, por ejemplo. Y yo creo que esto es indudable, que la amenaza de Vox, evidenciada en las elecciones de Castilla y León por última vez, es una amenaza muy real que tiene al Partido Popular completamente angustiado y replegado sobre sí mismo, sin saber exactamente qué es lo que hacer para recuperar esos votos. Yo lo comparo siempre con el año 16 y con el PSOE y con Podemos, porque yo lo que le escuché a la gente del Partido Socialista en aquel momento era los votantes de Podemos son nuestros hijos, son nuestras familias. Y lo que le estoy escuchando ahora mismo a los dirigentes del Partido Popular es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo el PSOE, digamos, qué hizo el PSOE para imponerse a Podemos? Elegir internamente a un secretario general que teóricamente se presentó como lo más parecido a Podemos. Claro, en el caso del Partido Popular, pues un poco pasó lo mismo, porque si hay algunas personas que proceden de la misma cuna, esos son Santiago Abascal y Pablo Casado. Proceden del mismo sector del Partido Popular. Y sin embargo, Pablo Casado no ha conseguido, digamos, frenar el alcance de Vox a nivel nacional. Sí, yo compartiendo ese punto de vista que dice Lucía sobre que evidentemente Vox es una escisión del PP y eso marca diferencia respecto a otros nacionalpopulismos y tal. Yo sí veo una diferencia importante entre lo que ha ocurrido, lo que estamos viviendo en el PP hoy y otras fracturas en otros partidos. Es que hubiera tenido una lógica política e ideológica que se hubiera producido un debate intenso después incluso de las elecciones de Castilla y León para decidir qué estrategia tiene el PP, qué proyecto de país, qué diferencias tiene con Vox. Pero es que a diferencia de otras fracturas, lo que hemos vivido hoy han sido acusaciones mutuas de corrupción y espionaje. Y esto me parece que marca una diferencia fundamental. De hecho, yo me pregunto si hubiera sacado el PP en Castilla y León los 38 o 39 escaños que algunos de sus gurús le vaticinaban, ¿hoy habría estallado públicamente todo esto? Pues me temo que no. Que se hubiera mantenido bajo los radares, se hubiera mantenido en la trastienda y hubieran seguido con sus batallas internas, pero disimulando, mientras creyeran que había opciones de seguir siendo el primer partido de la derecha. Y esto, desde el punto de vista de la higiene democrática, me parece triste y preocupante, porque efectivamente, por otro lado, hoy tenemos a Vox ejerciendo eso de pista al artista, ¿no? Y a la espera de que pueda ocupar el lugar que hasta ahora tenía o tiene el PP en la derecha española. Yo creo que es muy significativo lo que decía antes Lucía, de que venían del mismo Santiago Abascal y Pablo Casado y evidentemente Isabel Díaz Ayuso. Y es que es muy relevante esto y nos dice muchas cosas de lo que está pasando en la derecha europea y en la derecha española. Porque es que, y tú lo sabes igual que yo, Lucía, hemos estado muchos años siguiendo al PP, esta gente pertenecía al sector minoritario dentro del PP, muy minoritario dentro del PP, muy aguerrido, muy unido, muy amigos, íntimos, iban a las campañas en el País Vasco juntos, iban
como Carromero, por cierto, a Cuba a ayudar a la oposición cubana, que acabó Carromero nada menos que conduciendo un coche en el que se mató Osvaldo Payá, el líder de la oposición cubana. Eran gente muy, muy... y acabó Carromero en la cárcel, y acabó Esperanza Aguirre sacándolo de la cárcel allí, y ahora ha terminado pidiendo... Los derrotados en el Congreso de Valencia. Pero no solo efectivamente, derrotados en el Congreso de Valencia, pero además no solo derrotados, sino muy pequeños. Era el grupo más pequeño del PP porque... Ni siquiera se atrevieron a presentar una alternativa. No se atrevieron porque no tenían ni el 40% del partido, ni muchísimo menos. El 15 se abstuvo en la votación de Rajoy. En el mejor de los casos, eran muy pequeños, y de esos están surgiendo 3 corrientes dentro del PP entre 3 amigos. ¿Saben cómo les he contado al principio de la noche que el contrato que ahora ha catalizado esta guerra interna en el Partido Popular, el contrato de 1,5 millones de euros, del cual, o de la empresa que lo cobró, ha cobrado ahora el hermano de Isabel Díaz Ayuso? Les he contado que en su momento, cuando los periodistas empezamos a conocer la existencia de este contrato, los periodistas de la SER fuimos al portal de transparencia y nos dimos cuenta de que no estaba allí ese contrato. Justo ese contrato no estaba, el motor de búsqueda del portal de transparencia no lo enseñaba. El periodista de la SER, Javier Bañuelos, se lo comunicó a un altísimo cargo de la Comunidad de Madrid, y a la hora ya sí estaba ese contrato. Pues bien, déjenme, antes de irnos, que les cuente otra cosa de aquellos días. En noviembre, Javier Bañuelos, periodista de esta casa, hizo esta pregunta que les voy a decir al empresario amigo de la familia Ayuso, a Daniel Alcázar, el que se llevó el contrato de 1,5 millones de euros. Javier Bañuelos le preguntó: ¿por qué Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión vuestra por aquella operación? ¿Saben qué contestó el empresario amigo de toda la vida de los Ayuso? Ves muchas series de espionaje. Y acto seguido le bloqueó en WhatsApp al periodista de la cadena SER. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Gomorra en Madrid. Como cada mañana, nuestro compañero Manuel Rico habrá puesto un tuit recordándonos que hace más de 700 días que el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un protocolo que impidió trasladar a los hospitales, en plena pandemia, a los residentes más vulnerables. Murieron más de 7.000 viejitos sin atención médica. Ahora, cuando se cumple un año desde que el Partido Popular anunció que vendía su sede de Génova por un problema de corrupción, se investiga si al tiempo que ocurría aquello en las residencias de nuestros padres y abuelos, el gobierno de Díaz Ayuso adjudicó irregularmente un contrato de mascarillas a un conocido, amigo del hermano de la presidenta, y si éste ha cobrado comisiones. De repente, el fantasma de las prácticas del viejo PP, de las que tanto ha querido alejarse verbalmente Pablo Casado, vuelve a entrar por la ventana. También se analiza si la Dirección Nacional del partido habría encargado a una agencia de detectives esa investigación fratricida. La lucha por el poder político en el partido de la derecha es descarnada y suicida. Mandíbulas batientes, y no son precisamente las del gobierno. Punto y 25. Manu Carreño, ¿con qué vamos esta noche? Enseguida analizamos los partidos de la Europa League, especialmente el partido del Barça con ese empate ante el Nápoles, y seguimos contando cómo están las cosas en el Atlético de Madrid, con más información de lo que anoche ya contábamos en su situación del Cholo, la directiva. Ahora contamos más detalles. Que por muy mal que estén, no van a estar peor que en el PP. Bueno, eso es imposible. Ojalá estuvieran en el PP como están en el Atlético. Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, Carlos Jue, Jesús Maraña, un abrazo. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Descansen, gracias. Señores. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.